Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Columna de análisis de la realidad. Reflexiva. Comportamiento cívico. Compromiso social. Descripción de ONGs. El día a día de la convivencia entre vos y el resto. Un pacto para vivir. Muy bien, ya estamos en línea con la señora Graciela Fernández Meijide, política argentina y referente indiscutible en materia de derechos humanos en nuestro país. Muy buenas tardes, Graciela. Es un honor para nosotras conversar con vos. ¿Qué tal, Elisa? Hola, Catalina. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Mucho gusto, Graciela. Igualmente. Bueno, Graciela, estás terminando un ciclo de gobierno y queríamos consultar su opinión sobre qué rescataría de lo que se ha hecho en los últimos años en materia de derechos humanos. A ver, en los últimos años, ¿a qué te referís? ¿Cuántos años? No, en realidad el gobierno kirchnerista. Como un solo gobierno. Sí. Fueron dos gobiernos. Sí. Uno el de Néstor Kirchner, el otro el de Cristina de Kirchner, que fue reelecta y la sociedad impidió que fuera reelecta. Sí. Entonces son dos situaciones. Uh-huh. Lo que fue el primer gobierno, todo el mundo aplaudió el reinicio de los juicios, que eran juicios excepcionales, y después no fueron tratados como excepcionales, por eso hasta ahora siguen. Uh-huh. En la instalación de beneficios sociales como, por ejemplo, la asistencia universal por hijo, esas consideraciones, y en su momento, obviamente, la renovación de la Corte. Ahora, son reconocimientos que no duran eternamente, porque Cristina se peleó con la Corte, porque lo quiso echar a Fayt, esa misma Corte que su marido había reemplazado. Uh-huh. Ella después le molestó cuando le frenaron sus impulsos expansionistas. Uh-huh. Y bueno, es cierto que fueron muy oportunos los programas sociales. Ahora, una política de un gobierno que tuvo un ingreso como ningún otro durante 2005-2006, cuando vino el viento de popa para todos los países emergentes, que hoy, después de los 5 años de Néstor, los 4 años de Néstor Kirchner, más los años de su mujer, uh-huh, no hayan podido articular ni estimular que haya inversión suficiente como para generar trabajo genuino, que es la mejor política social. No hay otra que supere al trabajo genuino. Y lo diferencio del trabajo el trabajo público, porque el trabajo público en muchos casos es indispensable y necesario, y en otros es supernumerario, con lo cual es una carga pública para todos los habitantes. Entonces, yo creo que este es un gobierno que se va, es un gobierno muy conservador, con un fuerte discurso progresista. Claro. ¿Qué tal, Graciela? Catalina soy. Hola, Cata. O sea, usted está diciendo, en el discurso han sido progresistas y en la acción han sido conservadores. Está haciendo esa distinción. Sí. Está bien. Y Graciela, ¿y usted cuál cree que es la...? Te digo un ejemplo, sí, un solo ejemplo. ¿Qué área del país recibió en electricidad, transporte, gas, etcétera, mayores subsidios? Capital Federal. Bueno, entonces es un populismo de clase media, mira vos. Claro, sí. Sí, el interior, comparado con capitales, es enorme la diferencia. Todos nosotros, mucho menos que gente que vive en el conurbano. Uh-huh. Y no hay que alejarse demasiado, ¿no? Y ni digamos en otras provincias. Graciela, ¿y usted cuál cree que es la próxima agenda en materia de derechos humanos, sin descuidar lo que se vino haciendo, ¿no? Pero ¿cuáles son...? La agenda en derechos humanos es la que tiene el mundo. Algunos la respetan, otros no. La principal es que nadie viole, que desde los estados no se violen los derechos humanos básicos, que son la vida y la libertad de expresarse, de deambular, etcétera, la libertad de opinión, que eso puede ser violentado desde el Estado. Por lo demás, quedarse exclusivamente en ese tema
y sobre todo anclarlo en los 70, es eludir que el tema de derechos humanos es mucho más que eso. La gente tiene derecho a una vida digna y eso supone un hábitat que corresponda con cloacas, con agua, con piso que no sea de tierra, con paredes que no se llenen de vinchucas, con chicos que puedan ir a la escuela a recibir la mejor educación como cualquiera que vaya al Buenos Aires o al Pellegrini, acá en Capital, con la posibilidad de que se cree trabajo digno que cada vez va a exigir mayor conocimiento. Ustedes lo saben, hoy las industrias ocupan un 12% de la mano de obra que existe, los demás servicios, tanto en software como en lo que sea. Y para eso necesita conocimiento. Esos son derechos. Son derechos humanos. Además de la posibilidad del matrimonio, que el caso del matrimonio del mismo sexo y demás, que fueron avances. También el derecho al medio ambiente más vivible y que nos depare un futuro mejor que el que sigue, si es que no se aplica no solo acá, sino en todos lados, ¿no? Estos son derechos. Son derechos. Y los estados tienen la obligación de atender y hacer todo lo que puedan para que eso se desarrolle, poner su máxima fuerza en que eso se desarrolle. Ahora, si vos estás queriendo engañar, diciendo que al seguir los juicios de los 70, que nadie discute, que está bien que se hagan, ya estás y sos campeón de derechos humanos y mantenés hoy 30% de gente en la pobreza, y yo te diría, algo anda mal en tu concepto de los derechos humanos. Y Graciela, en base a su experiencia, ¿por qué cree que cuando los argentinos pensamos en derechos humanos hacemos lo que usted acaba de describir, de volvernos mentalmente a los 70? ¿Por qué le parece que todavía estamos tan anclados en todo eso que sucedió? Miren, chicas, creo que es porque lo que nos pasó en ese momento fue el corolario de una terrible experiencia de muchos años y con un nivel de pérdida, de dolor y de reacción como nunca habíamos tenido. Si uno quiere ponerse unos años más atrás, yo diría que hubo muchos hechos de violencia, pero aquellos que tenían que ver realmente con lo catastrófico fue el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955, después el desconocimiento exprofeso de la legitimidad del Partido Justicialista y de identidad justicialista, y todo eso fue creando, más los sucesivos gobiernos militares, la convicción de una parte de la sociedad y de alguna parte de sus jóvenes de que era legítima la revolución. Cuando vos querés hacer una revolución, no pensás en los derechos humanos. Y cuando vos perteneces al sector, que sea porque sos de las Fuerzas Armadas o que tenés intereses y ponés a las Fuerzas Armadas como punta de lanza para defender tus intereses y das golpe de Estado, nadie habla de derechos humanos. En la Argentina, el tema de derechos humanos pre-dictadura no existía. Claro. Recién se empezó a valorizar cuando se perdió de semejante manera. Y no solo para los que fueron víctimas, sino para los que se sintieron amenazados, con más exactitud en la mirada o menos. Hoy por hoy, por eso el tema de derechos humanos, y no es el único lugar, lo mismo pasó con el Holocausto después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se empezó fuertemente a hablar de derechos humanos porque la masacre había sido infernal. Bueno, ahí ya se siguió hablando de derechos humanos, pero justamente atornillado a la memoria. Claro. Y eso no te sirve, porque no hay que perder la memoria, pero hay que tener en cuenta que hay un presente y un futuro que te está exigiendo ya. Los chicos que nacen y están desnutridos no pueden esperar a que se resuelvan los juicios de los 70 para ser alimentados, ¿no?
Ujú, así es. En ese sentido es muy conmovedor de alguna manera todo el diálogo que ha tenido usted con Héctor Leys y tantos otros que han tenido este acercamiento al diálogo para reconciliar, para sanar heridas. Y sin embargo, como usted dice, por ahí el discurso político se ancla en el pasado y no atiende las cuestiones más urgentes como la que estamos hablando ahora de la desnutrición, ¿no? Entre otras. Pero además se ancló en el pasado por una instrumentalización de los derechos humanos. Fue una instrumentalización política. Nunca los Kirchner creyeron, ni se preocuparon, ni les importó tres pepinos el tema de derechos humanos. Esta es la realidad. Se notó por su desprecio al resto de los derechos, aun cuando se le llenara la boca. Y yo te diría, todo el tema de reconciliación, la sociedad no está pidiendo hoy reconciliación de nada. Esto es un tema que eventualmente la gente que fue víctima directa lo hará o no lo hará, perdonará o no perdonará. Hoy el tema de reconciliación es si yo me siento en la pobreza más absoluta y no tengo ninguna posibilidades, con un sector de la sociedad que se acerque a mí y me diga, yo te saco. Y eso es trabajo del Estado, por mucho que sea totalmente digno de nuestro mayor apoyo y aplauso los organismos no gubernamentales que lo hacen, los jóvenes generosos que trabajan haciendo techos, atendiendo chicos, atendiendo gente a la noche en la calle en situación justamente de sin hogar, pero eso es trabajo del Estado. Claro. Se está supliendo desde la buena voluntad de una sociedad donde un sector es solidario y donde otro sector se largó alegremente a viajar porque estaban regalando dólares y al de Meroz otra vez, como en la mejor época de Martínez Meroz. Sí. Eso que ellos dicen detestar, y encima una presidente que toma una forma de lenguaje como se tuvo en los 70. En los 70 se marcaba amigo, enemigo. Claro. No había adversario. Y al enemigo ni justicia. Claro. Y retomó ese discurso, con lo cual lo bajó y ayudó a instalarlo en una sociedad que se ve que con gusto lo agarra, ¿no? Cuando puede, porque esta mujer no nació de un repollo. Claro. Graciela, usted le ofrecieron el cargo de Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Así es. Bueno, sabemos que lo ha declinado y iba a recomendar a alguien. ¿Cuáles son sus expectativas con este gobierno? Bueno, un poco lo venía diciendo. Yo lo que creo es que hay, más que mis expectativas, que no importan tanto, es qué expectativa tiene la sociedad. Si la sociedad cree que este gobierno puede arreglar todo apenas asuma, bueno, vamos a tener problemas, porque no es un gobierno que reciba un país normal. Claro. Lo va a recibir con muchas dificultades. Yo no te diría que igual que la Alianza recibió el gobierno de Menem, esa situación era peor. Teníamos la famosa paridad dólar-peso, que fue un salvavidas de plomo, pero en este momento tenemos problemas financieros. Ahora, para que eso se arregle hay que saldar las deudas que tenemos afuera, y este gobierno tosudamente se negó a saldar, y permitir así que haya empréstitos, permitir que haya reglas de juego claras y limpias para que haya inversiones. No vamos a esperar que la gente que invierte, que los empresarios sean el cotolengo y vengan a hacer caridad. Están hechos y sus accionistas para ganar plata. Y eso se sabe, eso el Estado tiene que estar para poner lo que son las regulaciones. Pero va a llevar tiempo, y sobre todo si insiste esta mujer en seguir metiendo más gastos en las espaldas del nuevo gobierno, por una total falta de responsabilidad. Graciela Fernández Mejía, la verdad que fue muy interesante conversar con usted. Muchísimas gracias por estos minutos.
Chao, chicas, que les vaya muy bien y gracias por llamar. Muy No, por amable. favor, muchas gracias. Chao. Esta fue una nota con la señora Graciela Fernández Meijide, referente en la Argentina de Derechos Humanos. No nos contó a quién iba a recomendar al cargo de la Secretaría para la provincia, pero bueno, la verdad que una referente para escuchar.